aquellos responsables que se quedaron a cargo de estos adolescentes, ¿cuál sería su respuesta? Ese acompañamiento siempre va a ser de vital importancia. Deben de estar vigilando a ese niño o a esa niña. Va a haber mucho rechazo también hacia ellos, hacia ese cuidador. ¿Por qué va a haber rechazo? Porque ellos entienden que esa no es la persona que debe de estar ahí en ese momento oportunamente, que mamá y papá posiblemente no están y que esa persona hasta le pueden tomar en cierto sentido hasta mala voluntad. Porque entienden que quieren ocupar el lugar de papá o el lugar de mamá. Muchos jóvenes quizás pueden experimentar que no se quieren bañar, no quieren estudiar, no quieren comer, quieren estar encerrados, no quieren compartir. Y por eso es así importantísimo esta persona que posiblemente estén ahí, que ya le conocen, que se están alrededor del niño o de la niña y que conocen verdaderamente el accionar de este adolescente. Buenas bendiciones, mi gente hermosa de Creciendo Juntas RD. Estamos felices de poder estar nuevamente acá, compartir desde este segmento, ¿no? Por nuestro canal de YouTube, Escogido TV. Hoy me acompaña en nuestro segmento el pastor Johnny Torres, pastor y psicólogo clínico, que nos va a acompañar en un tema para mí muy importante, porque es un tema que aunque ya estamos como sobrellevándolo y como tratando de asimilarlo por el tiempo que hace, no hace mucho, pero sí nos tocó como país, como pueblo, vivirlo. Entonces, he querido darle como un poquito de seguimiento después de la tragedia del Jet, algo que nos afectó a todos como dominicanos, como seres humanos, ¿no? Dentro y fuera, de una manera cercana o directa, como le decimos, o indirectamente, pero todos en nuestro país fue afectada por esta tragedia. Entonces vamos a ver en el día de hoy cómo esta tragedia nos ha afectado emocionalmente, ¿no? Y cómo poder lidiar, qué podemos hacer, cómo trabajar esas emociones que fueron afectadas de la manera más positiva dentro de lo que es nuestras emociones. Sabemos que hay familias afectadas, que hay niños, que hay tíos, que hay hermanos que fueron afectados, que hay congregaciones, porque también hay hermanos o personas que murieron, que eran familias de iglesias, de hermanos de la iglesia, y como tal también la iglesia fue también conmovida con esta tragedia. Así que nuestro pastor Johnny nos va a estar dando un poquito de luz, de orientación sobre este duelo que le podemos llamar duelo colectivo. Vamos a empezar por ahí, vamos a definir un poquito qué es un duelo colectivo. Sí, hablar de duelo colectivo también nos acerca a hablar de una empatía colectiva, ya que, por ejemplo, nuestra nación, nuestro país a nivel nacional está atravesando por este duelo y hay una parte cognitiva, ¿verdad? Empática, donde la nación entera se ha sentido conmovida a través de esto, pero no muy lejos, muy cercano a lo que es el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, y la amígdala, ahí es donde se produce en ella, y vemos el pueblo en sentido general que se ha sentido con este dolor de esto que ha sucedido en el Yesé. Sí, entonces, eso fue el 8 de abril, o sea que hace un mes, estamos en junio. Así es. Exacto, hace un mes y algo que pasamos por esta tragedia, pero todavía se siente como el pesar, ¿no? Y nosotros que le hemos estado dando seguimiento por un trabajo que hicimos en nuestra congregación, de ir donde esa familia, compartir con ellos un tiempo de dolor, llevándole una palabra de aliento, pero también de consejería emocional, pues hemos estado dándole seguimiento a esta familia, y todavía hay familias que no aceptan la muerte de sus seres queridos, que todavía no lo han asimilado en su totalidad, y claro está, sabemos que como psicólogo va a durar un tiempo para que ellos puedan vivir este tiempo de duelo, valga la redundancia, y puedan como calmarse y aceptar esta realidad. Dentro de ese panorama,
¿no? A estas familias, ¿cuáles serían esas emociones que ellos van a estar reflejando? Tanto los padres que perdieron sus hijos, los hermanos, los niños y niñas que son huérfanos, adolescentes también. ¿Cuáles serían estas manifestaciones de emociones? ¿Cuáles serían su actitud ante la vida, su reacción, ¿no? ¿Cómo se van a comportar, su comportamiento en este caso? Sí, mira, fíjate, el libro de inteligencia emocional, uno de ellos, habla de las emociones básicas que se puede dar en la vida de la persona. Algunas de ellas, el enfado, la resistencia, entre ellos también hasta insomnio tendrán muchas personas. Y eso sucede por lo mismo que tiene que ver con nuestras emociones. Nuestras emociones, el sistema límbico, pero dentro de ello esa resistencia, y la vemos también en esos adolescentes, en esos niños, y muchas veces se ponen de una manera que uno dice, bueno, ¿y por qué fulano está actuando así, de esa manera? Pero para ello es que podemos decir, hay un ambiente de no aceptación a lo que ha sucedido, vamos a decir que le ha impactado directamente, y algo normal en el ser humano, este tipo, ¿verdad? Que puedan reaccionar así en esas emociones de no aceptación. Muchos de ellos, quizás niños, jóvenes, adolescentes, no quieran estudiar. También de muchos modos aparecen muchos adultos, ¿verdad? Que hasta el momento no aceptan eso que ha sucedido. Pero son emociones, el duelo, ¿verdad? Algo que nos sucede a los seres humanos porque hay algún ser que ha partido, que no está con nosotros, y hay resistencia para no aceptar ese evento que ha sucedido. Eso es así, y más de la forma o de la manera en que perdieron estos seres queridos, porque a veces, aunque no estamos preparados para la muerte en sí, nos cuesta muchas veces aceptar, aún sabiendo que van a morir, porque hay personas cercanas, familiares que usted sabe, que tiene un tiempo por la enfermedad que lleva, ¿verdad? Como el cáncer, si podría decir así, que te da como indicio, bueno, no va a durar tanto. Incluso los mismos médicos te dicen, bueno, tiene 1 año de vida, le damos tantos años de vida por las condiciones que presenta. Y aún así se nos hace como difícil aceptar cuando parten de esta tierra. Me imagino entonces lo doloroso, lo difícil que será o que ha sido para estas familias perder un ser querido que salió de su casa a un lugar a divertirse, a pasarla chévere, como decimos, a pasarla bien, y que no regrese. Y que cuando la noticia llega a su casa fue derrumbó esto y perdieron la vida 200 y pico de personas en un momento, en un instante. O sea, la reacción sería normal, sí, de no aceptación, ¿no? No podemos decirle, no digas así o no te sientas así, porque realmente es algo que el ser humano tendría que trabajar, nuestro cerebro, nuestras emociones tendrían que trabajarlo poco a poco para poder llegar a vivir esa realidad. Pero aún así, nos vamos a enfocar un poquito en estos niños que perdieron sus padres, que quedaron huérfanos, muchos de los dos, otros de un solo. De repente ver a sus padres salir, a lo mejor en una breve comunicación, mis hijos nos vemos ahorita, duérmanse, a lo mejor se dieron un beso, digo yo, ¿no? O a lo mejor otros se fueron y no se despidieron de sus hijos simplemente porque entendían que iban a regresar. Cuando el niño pregunta o llega la noticia, el niño se da cuenta que acaba de perder a su papá, que acaba de perder a su mamá, o que acaba de perder un tío, un primo, que lo vieron a lo mejor hace unas cuantas horas y que ya no están. Entonces, las reacciones de estos niños y niñas y adolescentes va a ser una reacción al no aceptar, ¿no? Pero sobre todo su conducta, su comportamiento va a cambiar de una manera abrupta. O sea, el niño va a pasar de un estado a otro, de una emoción a lo mejor de alegría a tristeza. Así es. No sé, principalmente los niños pequeños estarán siempre preguntando dónde está papá, dónde está mamá, cuándo va a regresar. Entonces, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo que me quede como tutora de uno de estos niños. ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Cómo yo le abordaría? ¿Cómo yo tendría que hablarle a este niño para que este niño pueda asimilar esta partida, esta separación?
A lo mejor no habrá una palabra correcta que pueda satisfacer, ¿no?, la pregunta del niño, pero sí calmarle y hacerle en esa edad entender el por qué mamá ya no está. ¿Cómo yo le abordaría? ¿Qué palabra yo podría decirle a un niño o a una niña? Mira, es un gran reto que tenemos como ciudadanos en la República Dominicana. Te comento que es un gran reto en todo el sentido de la palabra porque hay países como en España que normalmente en la escuela a ellos se les instruye qué es lo que es el duelo cuando una gente parte de la tierra, cuando no está. Se le instruye también a los niños que la persona no está aquí en la tierra por siempre. O sea que de la escuela se va instruyendo al niño, vamos a decir así, sobre sus emociones. Ahora bien, hay una serie de cosas, de factores que son importantes al momento que sucede este evento como sucedió en el Y6. ¿Qué nos recomiendan ya los investigadores? Que los niños como tal no se les debe mentir. No se les debe mentir. De hecho, tampoco se le debe de acompañar su dinámica de estudio, su dinámica de amistad, su dinámica de juzgar, de ir a jugar, a estudiar. Se debe hacer el acompañamiento y se debe tratar de que el niño o la niña continúe en esa dinámica de una manera activa como lo hacía antes del suceso. Así es. Ahora bien, otras cosas que recomiendan es que el niño o la niña que haya pasado por este evento, la persona que le pueda dar este tipo de información sea una persona que todo el tiempo, si es posible, haya sido una persona muy cercana al niño y a la niña. Porque la parte cognitiva conductual tiene mucho que ver, ¿verdad?, al momento de la información. Al niño se le debe dar, claro, se le debe dar la información, pero se le debe de dar de una manera que la persona también pueda manejar cómo le va a dar la información, el momento oportuno para darle la información, ya que esto conlleva también saber cómo está el niño o la niña cognitivamente hablando. Entonces se hace de vital importancia también conocer cómo está el terreno, cómo está el niño o la niña, para poder dar este tipo de información que hay que dársela. Hay que dársela porque también él es parte de la familia y necesita que se le dé la información al lugar. A veces nosotros los adultos creemos que los niños no saben de muerte. Y los niños saben más de muerte que muchos de nosotros. Porque los niños viven tratando con el celular, viven tratando con la computadora, con la tablet. Ellos ven los juegos donde matan a uno, que el otro sobrevive. O sea, el niño a diario posiblemente vive viendo lo que es muerte. Ahora, muchas veces lo que no aceptamos lo que es la muerte somos nosotros los adultos. Que decimos, no le vamos a dar la información al niño porque el niño puede pasar esto, que lo otro. Muchas veces somos nosotros y no el niño, porque el niño a menudo que ve los juegos y hasta en la escuela, que te maté, que te tiré, y esto, el niño vive tratando con la muerte. Y el niño a partir de los 4 o 5 años ya comienza con la curiosidad de la muerte, incluso comienza a preguntar por la muerte, claro, por qué morimos, dónde nos vamos. O sea, ellos ya saben, tienen no un conocimiento a lo mejor preciso de lo que es realmente la muerte, pero sí la curiosidad está en el niño. A partir de los 4 o 5 años, el niño se va a acercar muchas veces al papá, mamá, ¿y por qué se mueren la gente? Siempre van a tener como esa curiosidad. Entonces, creo que usted dijo una palabra importante y es no mentirle, sino que de acuerdo a la edad del niño se le debe dar esa información, ¿no? Tampoco se le va a hablar de una manera muy profunda que él no pueda entender, pero sí de una manera llana y precisa y clara que el niño pueda entender. Lo más recomendable también que usted dijo es que el niño continúe su rutina diaria, los hábitos, si iba a la escuela, si jugaba, su tiempo de dormir, todo igual. Es probable que el niño no quiera hacerlo, pero el que queda a responsabilidad del niño debe incitar al niño a que continúe, a que no se encierre, ¿no? A no permitirle que se aísle de su entorno natural, sino más bien que continúe. A lo mejor el niño pueda presentar, ¿no?, por la falta de un momento de no querer hacer nada. A lo mejor quiera dormir de más. Ay, pero el niño ahora se pasa el tiempo durmiendo porque lo que quiere es no pensar en que ya mamá no está o que papá no está. Entonces esto es importante. Tú que quedaste a responsabilidad, tutor o abuela o abuelo o tío, ¿no?, cercano. Algo también importante que usted resaltó
y es que la persona que le vaya a dar la información al niño o a la niña o al adolescente sea alguien muy cercano a la familia, pero también alguien muy cercano al mismo niño Eso o es así, niña, que claro. haya un vínculo de afecto, de amor, de cercanía, porque el niño así se va a poder abrir, ¿no? Y va a poder prestarle más atención, porque eh, veo que y sé de niños que están siendo tratados por psicólogos y a lo mejor la familia, al no tener un control, como usted dice, del tema, un manejo del tema, prefiere que sea el psicólogo que aborde al niño sobre este tema. Pero creo que tú como tutor de esos niños y niñas debe informarte un poquito, por eso están las redes, usted puede buscar la información en Google y ellos le van a dar más o menos cómo hacerlo, cómo acercarse, cómo romper ese silencio Claro que y sí. poder trabajar. Entonces, ah, vamos también a hablar sobre el adulto. Estos padres que perdieron a sus hijos, que a pesar de tener una realidad más clara que el niño o la niña, pero no aceptan que su hijo partió. Por ejemplo, nosotros en el trabajo que hicimos yendo a las familias afectadas, nos dimos cuenta que hay padres que no. Por ejemplo, hay una madre que dice que ella no sabía que su hijo iba para ahí, que él no le pidió permiso, que él no le informó y que cuando ella se dio cuenta ella no sabía. Y todavía es la hora que ella no ha podido asimilar el hecho de que su hijo estaba en ese lugar y que no le había pedido permiso o que no le había dicho, no más permiso, pero que no le había comunicado porque ellos tenían una relación muy cercana. Entonces, todavía esa señora no acepta esto. Entonces, perdón, ella tiene otros hijos. Ok. Eh, ¿Cómo sería la manera de esos hijos o aquellos familiares que quedaron cerca de esta madre a poder acompañar a esta señora en ese tiempo de duelo? ¿Cuáles serían ese acompañamiento que sea efectivo? Mira, uno habla de los niños, pero yo diría que en esta ocasión eh, es posible que sea más fácil trabajar a veces hasta con los niños que con los Sí, adultos. sí, Porque los adultos, al ser adultos, nos sentimos autónomos y entra a nuestra vida de una manera tajante que nosotros deseemos. Eso se puede dar. Y hay que tener cuidado porque esa persona puede caer en una depresión aguda. Por ello se hace importante que esos familiares que están alrededor de esa persona que está muy lesionada, así podemos decir la palabra, cognitivamente hablando, ellos traten de buscar, ¿verdad?, cómo hacer ese acercamiento, esa herramienta para poder acercársele a esa persona, ya que puede caer en una depresión aguda. Esa persona hay que tratar qué le gusta, qué le llama la atención, cómo lo podemos motivar a fin de que pueda esa persona tratar de gradualmente poderlo sacar de ese ambiente que está viviendo. Bueno, y si es necesario, claro que sí, hay que tratar de acercarse a un psicólogo para buscar lo que es la terapia cognitiva conductual. Hay que trabajar la parte conductual de esa persona porque tiene una negación y esa negación le puede tratar de llevar a una patología que le puede llevar, ¿verdad?, hasta con la vida. Entonces, esas familias que están alrededor, algunos de ellos tienen que ser muy cercanas, muy queridas también por ese doliente que está muy lesionado, que está atravesando por ese dolor. Entonces, esa persona tiene que buscar la metodología, la técnica que sean funcionales, qué le gusta a esa persona, qué le agrada, qué le llama la atención. Y gradualmente tratar de llevarle a esa persona esa cosa que le llama la atención o que le agrada. No puede ser muy abrumadora, de hacer la sí, cosa como atento a mí que soy hijo, atento a mí que soy hermano o esposo o X persona. Eso hay que llevarlo gradualmente porque hay una parte cognitiva que está afectada y la parte cognitiva es más poderosa. Mire que muchísimas cosas que tenemos en el cuerpo, cuando así es. esa parte cognitiva entró en negación, hay que trabajarla con mucho cuidado. Digo con tanto cuidado porque esa persona se puede sentir que está siendo, ¿verdad?, violada, si así podemos decir, cognitivamente, y puede tomar una actitud, puede tomar una acción que sea peor que la que esté atravesando.
Entonces, por eso es bueno acercarse a la persona, lo que tenga alrededor, que tengan confianza. Y a través de lo que ellos sepan que les gusta o que les llama la atención, gradualmente irlo trabajando por esa vía hasta poderlo levantar gradualmente Sí, para que así puedan es. cambiar. Así de una manera como sutil, porque tampoco se puede como crear una sobreprotección, porque también el ser humano rechaza esto, ¿no? Pero sí, de una manera sutil, estar pendiente, sobre todo eso, estar pendiente si duerme, Claro, porque lo más probable es uno de los primeros síntomas que van a presentar, de hecho están presentando, y es la falta de sueño, ¿no? Por el estrés postraumático o por lo que están viviendo, por este duelo así tan abrupto que están viviendo estas familias. Entonces, esa persona cercana, ese familiar, ese hijo, ese hermano, ese tío con la cual mamá que perdió a su hijo o hermano o tío, no estar cerca, estar ahí, que ellos entiendan que usted le está acompañando en su dolor, que usted sea empático con ellos de una manera sutil, no es que usted va a estar ahí pendiente, que no lo va a dejar respirar, no, porque hay que dejarlo ser también y que, sobre todo, que manifieste su dolor. claro que Es sí. una manera también de poder, de vivir su duelo. Sí, Si llora todavía al mes y algo, que siga llorando. No le diga, no, no llore porque ya es un mes. ¿Y cuándo tú vas a dejar de llorar? Esas no son palabras que se deben utilizar, sino más bien, tranquila, pronto va a pasar, comprendo tu dolor, sé que fue importante y seguirá siendo importante, pero aquí hay seres queridos que te aman, que necesitan que tú te levantes, que tú te repongas y queremos acompañarte. Palabras como esta le van a ayudar sobre claro. todo. Y estar pendiente a su estado de ánimo, porque como decíamos al principio, van a cambiar, van a pasar de un momento de alegría a un momento de tristeza. Así de repente pueden ser que estemos hablando ahora, pero es probable que se queden en silencio por mucho tiempo o que usted vea como que se desconecte de la realidad. Y es en el momento en el que usted tiene que accionar, hey, estamos acá, ¿qué quieres? ¿Necesitas algo? ¿En qué piensas? ¿En qué te puedo ayudar? Palabras como esta pues van a ayudar bastante. Vuelvo otra vez a nuestros niños y niñas y adolescentes. Yo amo a los niños y su estado emocional me preocupa muchísimo. Y este tema quise traerlo más por ellos porque eh, como persona que perdió a su madre a una temprana edad, sé lo que se siente. Y a pesar de que mi madre tenía una condición clínica, pero aún así murió de repente. O sea, estábamos disfrutando con ella temprano en la noche y ya en hora de las 12 de la noche, de la madrugada, si se puede decir así, mi mamá partió con el Señor y yo apenas tenía 13 años. Y para mí esta experiencia fue frustrante. Yo dejé de estudiar, yo dejé de vivir, yo decía, ya no tengo sentido, ya mi vida no tiene sentido, porque mi vida generaba como alrededor de mi madre. Yo pensaba estudiar por mi mamá, yo pensaba ser alguien por mi mamá. Entonces mi reacción, mi negación, primero fue con Dios. Entonces hablamos de los niños, pero vamos a hablar ahora de los adolescentes. Mi primera reacción negativa fue con el Señor. Y mira que yo me crié en un hogar cristiano, digo, nací conociendo a Jesús. Amén. Yo creo que la primera cosa que yo escuché fue la palabra Dios en mi Gloria a familia y Dios. bendigo a Dios por eso. Amén. Pero aún así, cuando mi mamá murió, yo me quité enemigo del Señor. Yo tuve una conversación en mi cuarto, en medio de la madrugada, de la noche, y le dije, tú sabes que desde ahora tú y yo somos enemigos. Santo. No quiero saber de ti, para mí tú no existes. ¿No? Porque ya venía arrastrando la falta de un padre que no conocí porque murió en un accidente. Y cuando mi mamá murió, entendí que era en el momento en el que más la necesitaba, pues yo entiendo que Dios me la quitó. Y así duré un tiempo con esa negación. Eh, y sé que muchos adolescentes que perdieron sus padres en esta tragedia podrán estar pensando de la misma manera. De ser así, aquellos responsables que se quedaron a cargo de estos adolescentes, ¿cuál sería su respuesta Hacia los cuidadores. hacia los cuidadores? Bueno, no entendemos que hay muchos adolescentes que actúan, como ya usted dijo, de una manera que se airan, de no aceptación, y muchas veces le llamamos hasta rebeldía,
Muchos jóvenes quizás pueden experimentar que no se quieren bañar, no quieren estudiar, no quieren comer, quieren estar encerrados, no quieren compartir. Y por eso que es importantísimo esta persona que posiblemente estén ahí, que ya le conocen, que se están en el alrededor del niño o de la niña y que conocen verdaderamente el accionar de este adolescente. ¿Qué yo le diría a ellos? Bueno, ese acompañamiento siempre va a ser de vital importancia. Deben de estar vigilando a ese niño o a esa niña. Va a haber mucho rechazo también hacia ellos, hacia ese cuidador. ¿Por qué va a haber rechazo? Porque ellos entienden que esa no es la persona que debe de estar ahí en ese momento oportunamente, que mamá y papá posiblemente no están y que esa persona hasta le pueden tomar en cierto sentido hasta mala voluntad. Porque entienden que que quieren ocupar el lugar de papá o el lugar de mamá. Exactamente. Entonces, también ese cuidador que está ahí también debe de ser inteligente y ser sabio, que no digo que no lo sea, porque esa actitud de ese niño o de esa niña adolescente va a surgir, ¿verdad?, en reverdía hacia él y pueda tratarlo de una manera incorrecta. Ahí hay que llenarse de mucha sabiduría, sí, y de comprensión para saber y entender que ese niño, ese adolescente está actuando de esa manera y que no era así antes. Que hay algo que ha sucedido, que hay un antes y un después en la vida de él, el por cual ha provocado que esté actuando de esa manera. Ahora bien, por eso es de vital importancia de que se pueda vigilar, pero a la vez que lo que él hacía antes, la dinámica de estudio, de deporte, los amigos, cómo él se estaba moviendo en ese ambiente, tratar de que él continúe con esa dinámica, con sus estudios, con el deporte, que es de vital importancia, porque cuando nosotros hacemos deporte, eso nos ayuda también a drenar, si así podemos decir, esa energía o más bien ese malestar cuando hacemos deporte. Acompañarlo si es necesario al deporte, las amistades que comparten es de vital importancia, ir a la escuela. Yo sé que de momento quizás les dará más sueño que nunca, posiblemente no duermen a X tiempo, sino que en la madrugada que vienen reconciliándose con el sueño por el evento que ha sucedido. Y ahí es que entra el cuidador, donde el cuidador también llega de una manera sabia, le dice, mira, ya es hora, con inteligencia, quizás es tarde, decirle, levántate, prepárate. O permitirle decirle que hoy no vas a ir, te voy a dar ¿verdad? Este espacio, pero mañana Exacto. Tienes que levantarte, tomar ánimo, porque la vida continúa. Sí. Y eso es importante. Sí, y es de vital importancia también que los profesores y los estudiantes en la escuela, donde estudia esa persona que está pasando por este suceso, también ellos puedan saber que ese adolescente o ese niño le ha pasado este evento, tanto en los deportes, los amigos, toda la persona que tiene que ver con la dinámica donde este adolescente se mueve, ¿verdad? A fin de que ellos puedan tener la idea que si hay algún cambio, sea educativo, sea deportivo, sea relacionándose con los amigos, ellos puedan experimentar de una manera sabia el por qué este adolescente ha comenzado a hacer este cambio cognitivamente o emocionalmente. Porque el fulano no era así, ¿qué está sucediendo? Pero van a tener la idea y entonces posiblemente si el profesor, vamos a decir así, o la psicóloga educativa ya se le da la información, ella puede hacer un acompañamiento desde el lugar de educación donde está el niño o la niña, y habrá un acercamiento porque también ellos son profesionales. Exacto. Y reconocen también este tipo de eventos, cómo puede pasar la conducta de este niño. Entonces, por eso se hace importante pasar la información a aquellas personas que uno entiende que pueden de una u otra manera también acompañar al niño o la niña que está atravesando por este momento. Sí, también puede darse. Recuerden que el ser humano, nosotros los seres humanos somos muy complejos, pero también debemos saber y entender que como seres individuales manejamos nuestras emociones de manera distinta. Muy bien. Un mismo caso a usted lo puede afectar de otra manera y usted a tomar actitud o comportamiento diferente, y un mismo caso me puede pasar a mí y yo tomar una actitud o una conducta diferente. Dice, pero a fulano y a fulano le pasó lo mismo, sin embargo fulano lo ha aceptado muy bien, pero a fulana le ha dado duro. O sea, eso hay que tenerlo claro. Entonces, habrán adolescentes que se aislarán,
que dejarán de comer, por ejemplo, perderán el apetito, no tendrán deseo ni de bañarse ni de nada, hasta que puedan vivir ese duelo de que ya mamá no está y de que ya papá no está. Pero pueda ser que hayan adolescentes de estos que quedaron sin padres, que su conducta sea diferente y quieran estar todo el tiempo acompañados con sus amigos, quieran estar todo el tiempo en fiesta, quieran estar siempre rodeados de personas, y usted como cuidador y adulto jamás puede decirle al niño, pero ven acá, a ti como que no te dolió la muerte de tus padres, tú estás como que nada ha pasado, porque no puede pasar por la cabeza Claro. el hecho de pensar que esa actitud del niño o del adolescente no es la correcta, que él debería estar sumido en ¿verdad? En una depresión o en una ansiedad, que usted lo va a ver como normal. Ay, mira, realmente le ha afectado. Pero sin embargo, esto también puede ser señal de que el niño lo que quiere es evadir la realidad de ese momento en la que está pasando. Eso O sea, es mamá correcto. no está, papá no está, y él no sabe cómo manejar esa emoción. Y lo que está haciendo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no quiere ni siquiera pensar en que ya mamá no está, y lo que quiere es, ¿cómo le digo? Buscar para llenar ese vacío o esa soledad, y lo puede hacer de esta manera. Si te está tocando, si tú ves, si usted que está a cargo de estos adolescentes que quedaron sin padres, y la actitud del niño es esta que estamos hablando, tanto la que dijo el pastor como la que yo estoy mencionando en este momento, jamás le diga palabra como esta a su niño. Se lo digo por experiencia también. Cuando mi mamá murió, yo lo que quería era estar con mis amigos, con los muchachos del barrio. Y mi papá, un señor que no es, ¿verdad?, muy educado, ni fue a la escuela. Ustedes saben, estos padres de antes que nos criaron de la manera, yo agradezco la forma en que me crió, pero usted sabe que era un poquito Sí. fuerte y bruto en ese sentido. Él me dijo estas palabras, me dijo, mire, entre para la casa, que su mamá tiene día de muerta y usted está como que nada ha pasado. Sin embargo, en mi corazón yo no tenía vida. En mí adentro yo no tenía vida, pero yo no quería pensar el hecho de yo entrar a la casa, porque yo vivía sola con mi mamá y mis hermanos. Yo no quería entrar a mi casa, yo no quería entrar a la habitación donde yo dormía con mi mamá, y yo quería estar afuera todo el tiempo. Yo quería estar rodeada de gente, riéndome, gozándola como sea, para no pensar. Pero jamás era que el dolor que yo tenía, que la falta de mi madre, no era importante para mí. Entonces hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho cuidado. De igual manera, de cualquiera de la forma en lo que los niños y las niñas y los adolescentes están presentando y viviendo este duelo, tenemos que ser inteligentes y sobre todo ser empáticos con ellos, saber que es una realidad que todavía le está golpeando, que es una realidad en la cual todavía ellos no aceptan, y le va a durar un tiempo largo, muy largo. Se lo digo por experiencia, para yo poder decir, wow, mi mamá no está, mi mamá murió, yo tengo que continuar la vida. Entonces, algo más, pastor, que usted Sí, quiera fíjate, agregar. eso se puede dar, y no, en una realidad todos somos diferentes. También hay que tener en cuenta que si eso se está dando en alguna familia, es importante que el cuidador, si así podemos decir, se oriente de un psicólogo, ¿verdad? Porque esa parte que tiene que ver con la parte cognitiva conductual, hay herramientas que se le puede facilitar a la persona para poder trabajar con ese adolescente que está atravesando por ese ambiente, si así podemos decir. Hay una serie de técnicas y de trabajo que esa terapia le puede ofrecer, que es funcional al momento de estar Funciona. atravesando por este duelo, ¿verdad? Antes decíamos que el hombre no llora, el hombre sí puede llorar. Claro. Entonces, este duelo debe ser trabajado si está muy inclinado, ya que esto conlleva, hay que buscar técnicas de trabajo para poder sensibilizar y que la vida va a continuar. Sobre todo eso, ¿no? Y hemos estado hablando de cómo tratar, una de las técnicas que podemos utilizar es la que usted dijo al principio, tratar de que el niño y la niña, adolescente, continúe con su dinámica, Así ¿no? Que es. continúe lo mismo, todos los hábitos que hacían antes de
este suceso. Si el niño se levantaba temprano, tratar de que lo haga. Si se levantaba tarde, pues continúe. Si era un niño activo, sabiamente sabiendo que lo que pasó va a generar cambios a lo mejor involuntarios en el niño y tampoco le podemos obligar, pero sí tratar lo más que se pueda, lo más que usted pueda, de generar un ambiente normal dentro de la dinámica del niño, de la niña y del adolescente. No decirle siempre, ay, sí, quédate. No, hay que tratar de crear en él ese ánimo de que continúe la vida, porque realmente es así. La vida va a continuar y hay que estar preparado para eso. Para la muerte no se está preparado, es verdad, de ninguna de las maneras en la cual ella venga a nuestras vidas y a nuestros seres queridos. No estamos preparados porque no fuimos creados para morir. Entonces, desde ya sabemos que lo primero que hacemos es negarnos al hecho de que ya no está con nosotros, pero también debemos trabajar esa parte. Otra técnica que podemos utilizar o estrategia o terapia, si se puede decir así, es acompañar al niño o a la niña en el sentido de que él pueda canalizar esas emociones. Si el niño quiere llorar, déjelo que llore. Si él le pregunta 20 veces, ¿dónde está mamá? Eso es más en los niños pequeños. ¿Dónde está mamá? 20 veces trate de responderle. Mi amor, tú sabes que mamá partió de esta tierra, que ya no la vamos a tener con nosotros. Tratar de no decirle, ya tú me preguntaste, ya yo te he dicho, no le diga, ya yo te lo dije, ya tú sabes. ¿Por qué? Porque cada vez que él pregunta es porque entiende que no, que mamá no está y no lo acepta, ¿no? Y en los adolescentes, de las dos maneras, ya sea que se quiera aislar o que no se quiera aislar, o que al contrario, ahora quiera estar donde los amigos, quiere estar en la calle, quiere estar escuchando música. Nosotros entendemos que el duelo, y es así, ¿no? Se nos enseñó que durante 3 meses usted no podía escuchar música. Si bailaba, usted no podía bailar. Esa era una parte del duelo. La ropa por igual. Usted no usaba ropa de color mientras usted sentía esa falta de ese ser querido. Pero ya eso como que ya no es tanto. Ya lo llevan las personas más adultas que venimos, ¿verdad? Con esa costumbre. Pero ya el adolescente de ahora, los jóvenes de ahora, ya no le dan como tanta importancia y manejan su duelo de manera diferente. Pero eso no quiere decir que a ellos no le ha dolido la partida de ese ser querido. Recalco mucho eso porque sé que nosotros los adultos tendemos a juzgar por las acciones que presentamos. Y usted puede decir que no lo está sintiendo, pero usted no está en el corazón de ese adolescente ni en el corazón de ese niño. Y sus emociones solamente las maneja él. Y él como individuo la va a reflejar y la va a vivir y la va a manifestar de la manera que él quiere hacerlo. Aunque usted esté ahí acompañándolo, no se crea que usted lo va a poder manejar en su totalidad. Porque el niño y la niña va a presentar lo que él es, ¿no? Y si él un día no quiere hablar, no va a hablar. Aunque usted lo force, él no va a querer hacerlo. Entonces jamás sería juzgarle, más bien acompañarle. Eso sería lo correcto. Acompañarle en este duelo, acompañarle en esta parte tan difícil que le ha tocado vivir. Ahora nos vamos a la parte espiritual. Lo dejé de último, pero no es porque sea lo menos importante. Como decía al principio, dentro de nuestras congregaciones, de muchas congregaciones, hubieron personas afectadas, ¿no? En mi congregación, por ejemplo, hubieron 2 familias, creo, 2 familias que fueron afectadas, que fueron la de las hermanas que murieron juntamente con sus esposos y una pareja de esposos. O sea, tenemos, hay nietos, hay primos, hay sobrinos, hay hermanos dentro de nuestra congregación. Como nosotros, usted como pastor, por ejemplo, si fuese su caso, ¿cómo usted acompañaría a esos hermanos que perdieron ese duelo? ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes, los que creemos en el Señor, entendemos que Dios está al control, ¿no? De todo y que no debemos, a veces decimos, no, pero tú no puedes, y la Biblia lo dice, Pablo lo dice, que no debemos llorar
como aquellos que no tienen esperanza. Eso lo sabemos que es así, pero aún así no deja de ser una realidad que en esta tragedia, en la forma en que perdieron sus seres queridos, aunque seamos creyentes, hay un dolor que es como inexplicable, que no aceptamos, ¿no? Y a pesar de que amamos al Señor, es duro. Entonces, ¿cómo abordo, cómo acompaño desde mi ministerio del pastorado o de mi ministerio como líder de esa hermana, de ese hermano? ¿Cómo le acompaño? ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Cómo sería mi actitud hacia ellos? Fíjate, yo soy lo que creo que en este proceso, cuando la persona ya está pasando por el duelo, ahí es que comienza el trabajo fuerte. Porque ya cuando la gente ya es sepultada, que pasan los días, hay como dice la Biblia, en los libros, el tiempo de silencio, los 400 años de silencio. Cuando ya esa persona se siente, ¿verdad? Que llega como ese vacío, que ya no ve ese grupo de gente que le asistía, le acompañaba, que en los días del velorio estaba todo el mundo. Para mí como pastor, he venido entendiendo que la parte esencial comienza ahí, en ese duelo. Es de vital importancia ese acompañamiento con esa persona, porque ahí es que van a comenzar los pensamientos. Ahí es que va a estar ese vacío de esa persona que no está y que tuvo en mi vida y que fue de gran importancia para mi vida, y hay un ambiente como de no aceptación. Entonces, ahí es que entra, diría yo, el gran trabajo ministerial, ¿verdad? ¿Por qué digo gran trabajo ministerial? Porque ahí debe haber un acompañamiento con la persona donde debemos de velar por esa salud física, salud espiritual y esa salud emocional de esa persona. Así es. Esa persona, bueno, posiblemente, como todos no somos iguales, no irá a la iglesia posiblemente. No irá a la iglesia porque está sufriendo un problema, ha visto una desconexión de alguien en su vida, y esa persona siente ese gran dolor por esa pérdida. Y como ya sabemos, uno dice, bueno, o no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, o lo otro. Pero ahí es que ese acompañamiento pastoral, ministerial, debe de estar ahí presente 100% con esa persona. Porque ahí es que necesita el calor ministerial. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, uno tiene que organizarse con la misma persona que está pasando por el duelo. ¿Cuándo tú me puedes aceptar? ¿A qué hora yo puedo venir? Dejar a la persona que está pasando por el duelo que se pueda desahogar, que pueda sacar, ¿verdad? Y nosotros usar nuestro instrumento, que es la Biblia. Amén. Pero saberla usar debidamente sobre cómo vamos, qué versículo, qué capítulo vamos a acompañar a la persona en este dolor que está atravesando. Dejar a la persona que él pueda, ¿verdad?, drenar. Expresar todo lo que expresar siente. todo lo que siente sin juzgarlo. Sobre todo eso. No se puede juzgar porque ese momento es del y único y no el momento oportuno. No, y es él que le está viviendo. Exacto. Entonces es un momento donde tampoco yo puedo compartir testimonio de lo que yo he vivido tampoco con la persona. Es donde yo debo dejar a la persona que él pueda drenar todo eso que él siente, lo pueda sacar con la ayuda del Señor, porque yo estoy ahí para escucharle, yo estoy ahí para acompañarle, ¿verdad? Y por eso se hace importantísimo del acompañamiento y que la persona pueda hablar. Ahora, llegará el momento donde uno pueda darle a la persona la palabra y ella misma lo van a pedir. Sí. Y ella misma van a ser capaz de decirle a uno, ¿qué tú crees de esto que yo estoy atravesando? ¿Cuál sería tu opinión? Porque llegará el momento, porque habrá un acompañamiento ministerial o pastoral donde esa persona iba a surgir las inquietudes, como usted dijo ahorita. Exacto. Porque a mí no me podía pasar eso porque yo soy cristiano. Esa puede ser parte de las cosas que puedan surgir. Yo oraba por él. Sí. Y yo le decía, Dios no me dijo que mi hijo no iba a regresar, que mi hermano se va a morir. Si él dice en su palabra que todo Dios nos lo revela a sus hijos. O sea, pueden venir miles de pensamientos. Sobre todo el enemigo de la justicia puede incluso utilizar la misma palabra
para trabajar esas Claro emociones que sí. de manera negativa, a pesar de que somos creyentes. Algo importante que usted acaba de mencionar es ese tiempo de silencio donde ya los hermanos no visitan frecuentemente, porque ya pasó el primer mes y ya eso se olvidó, ¿no? Y realmente es un mal que padece nuestra iglesia en general, y lo digo con toda propiedad. Es un mal que como seres humanos cometemos de una manera, ¿cómo le digo?, involuntaria o voluntariamente, por muchas razones. Tenemos muchas cosas que hacer. O sea, como líder, yo tengo una vida, la iglesia, mi casa, mi familia, y eso se entiende. El pastor, los líderes, los diáconos, se entiende que tenemos una vida, mire, y más ahora que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero, pero creo que es importante acompañar, como dice el pastor, en ese tiempo de silencio donde ya no, ni siquiera la familia, porque se lo digo por experiencia, ni siquiera la familia ya me está visitando como antes, porque cada quien comienza a vivir su vida normal, pero tú quedas ahí con la falta de tu esposo, con la falta de tu hijo, con la falta del hermano que murió o del sobrino que murió. ¿Quién me acompaña ahora? Cuando ya los pensamientos comienzan a fluir, cuando ya la soledad de ese esposo que murió, de ese hijo que se fue, comienza a afectarme, porque mientras hay gente, tú te envuelves y todo bien. Pero cuando comienza la escasez de esos amigos, de esos vecinos, de esa parte, si somos de la iglesia, de la congregación, porque cada quien comienza, sabe que tú pasaste por un dolor, pero no se va a internar en tu casa. Exacto, es así. Pero creo que como líder o pastor se debe como crear un grupo, lo puedo decir así, Sí, un grupo. elegir 2 o 3 hermanos que usted entienda que maneja ese tema, que son personas sabias, que van a ir y van a hacer un buen trabajo para que acompañe a esos hermanos durante un tiempo, si se puede llamar así, se puede decir 6 meses. Sí, fíjate, por eso yo hago y hablo así de esta manera, porque en verdad cuando llega el momento de estar atravesando por la pérdida de un ser querido, en el velorio hay mucha gente, amigos, y a veces el doliente ni se da cuenta quién lo saluda Ni quién en el estuvo. momento, porque como dicen estos escritores, en el aquí y ahora que está atravesando la familia, ni se da cuenta que Antonio vino y te dijo, te acompaño en tus sentimientos. Entonces, por eso se hace de vital importancia cuando ya pasa este tiempo, que esa persona fue llevada a aquel lugar, que es esa familia y esa casa vacía, o esa persona que hacía X dinámica dentro de la familia ya no está. Para mí, he aprendido como ministro, como pastor, por la misericordia de Dios, que es de vital importancia, ya como te dijera, o buscar a alguien estratégicamente para que siga dando el acompañamiento, porque el luto como tal, ahí es que inicia el dolor, el duelo. Entonces, en ese ambiente es que es de vital importancia, no menos importante lo demás, Claro claro, que sí. pero esa persona cuando se encuentre con su realidad de vida, entonces ahí es que verdaderamente necesita ese acompañamiento como Jesús cuando llegan de aquella familia. Ay, Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Entiendes? Entonces, ahí comienza el gran trabajo ministerial. Es verdad, tenemos muchas cosas que hacer y es una pura realidad. Pero ahí es que se necesita el acompañamiento de gente que sean temerosos e inteligentes y sabios para hablar lo oportuno en el momento de esa dificultad. Sí, y estamos hablando de esta tragedia porque, ¿verdad? Es lo que nos ha impactado eh, emocionalmente, así como decimos, un duelo colectivo donde todos hemos sido afectados directa e indirectamente. Pero también es necesario que se tome en cuenta, aunque no sea bajo una tragedia. O sea, cuando en nuestra congregación una hermana pierde a su esposo, pierde a un hijo, pierde a un ser querido, pierde a su mamá, a su papá, deberíamos ser un poquito más, eh, ¿cómo le explico? Darle un poquito más de seguimiento, si se puede decir así, porque les acompañamos de verdad. Y yo, por ejemplo, doy testimonio de mi iglesia
y la bendigo por eso, porque siempre estamos ahí como dando esa mano, decirle aquí estamos como congregación, en la oración, en la visita, es verdad. Y creo que es el mover y el sentir de todas las congregaciones de aquellos que decimos amar a Cristo, ¿no? Amén. Y ese debe ser uno de los motivos de como hermandad, estar ahí para mi hermano, acompañarle en su dolor, en su tristeza. Pero no, es de inventar importancia que tomemos esto en cuenta, pastor, que a lo mejor me va a escuchar, líder de jóvenes, de damas, de caballeros, que a lo mejor me va a escuchar, para que tomemos esto en cuenta, porque de verdad que cada proceso de duelo tiene un tiempo de aceptación, ¿no? Según tengo entendido. Así es. Por ejemplo, el de los esposos, comenzamos a sentir que ya estamos a los 2 años, ¿no? Y comenzamos como a disminuir todo lo que tiene que ver con ese proceso. Lo de una madre, que hay otros que son más largos, como de 5 años, así que hay un tiempo. Entonces, durante ese tiempo, cada ser humano lo vive de manera diferente. Entonces, el estar ahí y estar pendiente, aunque usted crea que ya ha pasado, no, ya pasó 3 meses, ya fulano creo que ya lo ha rebasado, no es así. Debe estar, que alguien, aunque se le pregunte, ¿cómo te sientes? Por lo menos poner la mano, preguntarle, acercarse, aunque hayan pasado 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿cómo tú te sientes ya con la pérdida de tu esposo? ¿Cómo lo está manejando? Y si esa persona se abre, pues escúchele, pero que ella sepa que hay alguien que está pendiente, que ellos sepan que hay hermanos que estamos pendientes de ellos, a pesar de haber pasado un tiempo prudente para nosotros, pero nunca para ellos. Porque el tiempo en esta situación de pérdida de seres queridos, no hay tiempo. No hay tiempo, se lo digo porque mi mamá tiene ya 30 y pico de años y hay momentos que yo despierto y es como si, y vivo ese duelo como si estuviese pasando el aquí y el ahora, ¿no? Y ya yo tengo 50 y pico de años. Y cuando la perdí tenía 13. Así que, amados hermanos, esperamos que esta pequeña orientación, esta pequeña conversación de esto que vivimos todavía como país, como pueblo, como nación, pues lo que hemos hablado, pues toque tu corazón, haya traído un poquito de luz a tu corazón, a tu mente, tú que has quedado envuelto directamente con esta tragedia, ya sea por la pérdida de familiares cercanos o lejanos, pues saber que todavía estamos orando por ti es importante, que todavía estamos orando por ti, que le estamos dando seguimiento de una manera directa e indirectamente a todo lo que ha pasado, y que realmente fuimos tocados de toda la fibra de nuestro corazón, toda la fibra de nuestras emociones. De verdad, yo doy testimonio que yo duré 3 semanas para reponerme, así como del ánimo, para reponerme y poder aceptar esta horrible realidad. Y no porque no sea creyente o no porque ponga en duda el poder de Dios. Entiendo que Dios es un Dios absoluto, por eso le sirvo, por eso entregué mi vida a Él, pero sí me impactó de una manera que no, de verdad dije, wow, Señor, no sabía que me iba a impactar de tal manera, pero sí lo hice cuando fui confrontada, por ejemplo, en el poli, que vi todos esos ataúdes juntos, cuando fui a la funeraria y vi esas hermanas juntas, esos esposos juntos, como que, wow, todo mi ser se estremeció, todas mis emociones fueron como bien, bien difícil para mí, pero qué bueno que tenemos la paz del Señor, Amén. que sobrepasa todo entendimiento. Y yo sé que esa paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, ha estado contigo, familia, ha estado contigo, país, y nos ha dado esa fortaleza que necesitamos como país, como nación y como familia para poder sobrellevar y sobreponernos a esa adversidad. Pastor, ¿algo más que agregar ya para el final? Sí, dándole gracias al Señor por esta oportunidad, gracias a usted, gracias al Señor, y creerle a Dios ante todo, y debemos fortalecernos. Y la vida posiblemente nos ha dado, pero la vida continúa y con la ayuda del Señor hacia adelante. Amén. Vamos a hacer una oración Amén. por estas familias que, a pesar de que ya ha pasado un mes y algo, pero todavía el dolor reina en sus corazones, en sus casas, porque como decía
el tiempo pasa para nosotros y el que no ha sido afectado directamente ya lo ha superado, pero ellos no. Habrá mucho tiempo, habrá muchas lágrimas todavía, muchos pensamientos tristes, de tristeza y de dolor en los corazones. Y vamos a orar por ellos una vez más. Vamos a presentar estas vidas, estos familiares que quedaron no marcados para siempre mientras tengan vida, pero sabiendo que hay un Dios todopoderoso que nos acompaña en nuestro dolor y que nos dice: aquí estamos. Pastor, tenga usted esta bendición de orar por estas familias, por estos niños y adolescentes que perdieron sus padres, ¿no? Y que hoy están pasando por esta horrible realidad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor amado. Te presentamos, Dios, cada una de esas personas que está atravesando por este duelo, para que tú, oh Dios, le venga dando fortaleza y sabiduría, para que así puedan lidiar, Señor, con este momento que ninguno estamos preparados. Señor, ni lo deseamos a nadie, Señor, pero te pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret, tú le estés dando fortaleza, sabiduría, para que así, Señor amado, puedan continuar hacia adelante. Dale la sabiduría, dale el poder, dale, Señor, los instrumentos, la técnica, oh Dios, para ellos poder continuar hacia adelante. Si hay algo en su vida, oh Dios, que le sigue perturbando, te pedimos, sí, Señor, que tú te estés manifestando a favor de su vida, de sus corazones, Señor, y que así como tú estabas con Josué, Señor, tú estés con cada uno de ellos. Mira que tú le dijiste: mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. Padre Santo, en este momento yo te pido que tú le aumentes su fuerza como la del búfalo, Dios. Padre amado, en medio de este dolor, en medio de esta dificultad, oh Dios, que cada persona pueda entender que aún en medio de ese dolor, Dios no nos ha dejado solo. Padre, gracias, sí, por este tiempo. Padre, bendícele a ellos, Dios, y que ante todo también puedan refugiarse, oh Dios, ante tu presencia. Sí, Padre, gracias, Señor. Amén. Pues nada, bendiciones, mujeres hermosas de Creciendo Juntas RD. Nos veremos en una próxima entrega de este subsegmento, ¿no? Por su canal de YouTube Escogido TV. Bendiciones. Bye, bye.